El día de hoy vamos a ver en el tema de física lo que corresponde al análisis vectorial. Bien, primero debemos recordarnos un poco acerca de las magnitudes cuando hablábamos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces, una magnitud escalar era aquella cuya cantidad solo podía aumentar o disminuir. En cambio, una magnitud vectorial, representada lógicamente por el vector, es aquella que, aparte de tener una cantidad, que es el módulo, tiene una dirección, ¿sí? Y se representa a través de una flecha o saeta, ¿no? Para el caso de los vectores. Tal es el caso de la velocidad, la fuerza, la aceleración, que son magnitudes de tipo vectorial. Entonces, ¿qué cosa es un vector? Viene a ser un elemento matemático creado, ¿no? Y nos sirve para representar ciertas magnitudes y así poder conocer la dirección y el sentido hacia dónde se dirige. Como por ejemplo vemos en la gráfica a una persona que hace un bateo. Entonces, cuando se le aplique la fuerza a esa esfera, la esfera tendrá una dirección, ¿sí? Y un sentido. Y eso es gracias a la fuerza que se le acaba de aplicar. Un vector representa con cualquier letra del alfabeto con una pequeña flecha o saeta en la parte superior. Como ves ahí, tenemos el vector A, ¿sí? El vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Están dentro de un plano y cada uno de ellos tiene un valor. A ese valor se le llama módulo, ¿sí? Entonces, el módulo siempre va a estar representado más que todo por la ubicación dentro de un plano cartesiano. Entonces, cuando tú te acuerdas del plano cartesiano en los ejes X e Y, ¿sí? Entonces tú te acuerdas que hay un eje X que si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda es negativo, dependiendo del punto cero. Lo mismo pasa para el eje Y. Del punto cero hacia arriba, positivo, del punto cero hacia abajo, negativo. Entonces, cuando vemos la gráfica que tenemos aquí en la pantalla, tenemos un vector A que recorre tres espacios. A esos espacios puede estar dado en algún tipo de unidad, por ejemplo metros. Entonces yo puedo decir que A vale 3, ¿sí? Hacia el lado derecho. 3 unidades, por decir. 3U. Ya vamos a usar el término U para referirnos a unidades. 3U. Como va hacia el lado derecho, su valor es positivo. Y ahí lo tenemos. El vector B se desplaza 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia abajo. Por lo tanto, el vector B tiene un valor de 5. Ese es su módulo. Pero como va hacia abajo, y hemos dicho que el vector Y hacia abajo es negativo, tendrá menos 5U. El vector C lo consideramos de derecha a izquierda igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces también puedo decir que vale 5. Pero como tiene el valor de negativo, sería menos 5. El vector D tiene 3 espacios. 1, 2, 3 espacios hacia arriba. Entonces tiene un valor de 3 positivo. ¿Sí? Y el vector E es una diagonal. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las diagonales. Las diagonales por lo general se descomponen tanto para un eje X como para un eje Y. Entonces, cuando yo quisiera descomponer este vector E, tendríamos en primer lugar que saber cuánto va hacia el lado derecho, porque es su dirección. Y tiene 1, 2, 3 espacios hacia el lado derecho. Y hacia arriba, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 espacios. No, disculpen, 4 espacios ahí, ¿no? 4 espacios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 espacios hacia arriba. Entonces, solo para los que están en diagonal se tiene que descomponer tanto en eje X como en el eje Y. ¿Qué elementos presenta entonces un vector? El vector tiene dos elementos básicos, ¿sí? El primero, que es la dirección, que va a estar dado por un ángulo, y el otro es el módulo, que va a estar dado por una cantidad, ¿sí?
La dirección indica la orientación de un vector y se representa mediante el ángulo de inclinación. En algunos casos vamos a usar funciones trigonométricas para hacer los desarrollos de los ejercicios, así que vayan buscando su tabla de funciones para poderlas aplicar, sobre todo de los triángulos notables. El módulo indica el valor de la magnitud representada, ¿sí? La parte numérica. Hay tipos de vectores, no todos los vectores son iguales, entonces vamos a encontrar un primer grupo que son los vectores colineales. Colineales porque comparten o se encuentran en una misma línea de acción, como por ejemplo aquí los vectores A, B y C. Tenemos el vector A y el vector C que son colineales pero van al mismo sentido. Y recuerda, todos los que van al mismo sentido se suman. En cambio B va en sentido contrario, pero en la misma línea, por lo tanto se va a restar. Si yo tuviese el valor de A que vale 5 y C que vale 3, sería 8, y B que valga 3 le va a restar otra vez a 5. Entonces de esa manera vamos a tener vectores colineales que se pueden sumar o se pueden restar. Tenemos vectores de tipo concurrentes. Concurrentes porque hay un punto de concurrencia, por ejemplo el punto de concurrencia es esta parte media, todos se interceptan ahí, ¿sí? Entonces tenemos diferentes vectores que pueden concurrir. Tenemos vectores de tipo coplanar porque comparten un plano, ¿sí? Entonces cuando tenemos este gráfico de plano con varios vectores, tenemos que usar algún tipo de método para unirlos. Uno de los métodos que se utiliza es el método del polígono. Tenemos vectores iguales y se les considera iguales porque tienen la misma dirección y el mismo módulo, ¿sí? Aunque de repente no los veas en la misma gráfica, ¿sí? No parten de repente al mismo sitio, pero cuando calcula su dirección y su ángulo son similares, por lo tanto serían vectores iguales y también se van a sumar. De igual manera, si el vector va en forma contraria pero tiene el mismo módulo, entonces estamos hablando de un vector opuesto y se pueden restar. Existen operaciones con vectores entonces que vamos a ir viendo a través de los ejercicios que se van a ir dando. Podemos sumar vectores, ¿sí? Cuando dos o más vectores es representados por uno solo que se le llama resultante, como el caso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces si yo tengo el vector A, B, C y D, yo al unirlos en una forma de polígono obtendré ¿qué cosa? Un resultante de todo ello, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a obtener cuando yo sume vectores. Se pueden sumar vectores colineales, ¿sí? Entonces en un vector colineal, si tú te das cuenta el tamaño de A con B, A vale 3 unidades y B vale 5 unidades. Al sumarlo me dará un resultante de ¿cuánto? De 8 unidades. Entonces a eso es lo que se refiere la suma de vectores en el mismo sentido. La magnitud y el módulo va a ampliarse en este caso. Tenemos suma de vectores concurrentes, ¿sí? Porque de repente van a concurrir a un mismo punto, como el caso de A y B, pero si van en sentidos contrarios entonces tienden a restarse. El método del paralelogramo es uno de los métodos que se emplea para poder descomponer algún tipo de vector, sobre todo aquellos que van de forma diagonal, o para dar forma a nuestra figura de tal manera que podamos encontrar cuál es la resultante. Por ejemplo, en este método tenemos el vector A y el vector B, que al unirse forman un ángulo de inclinación, como lo vemos en la gráfica B. Entonces, al unirse y formar el ángulo de inclinación, se puede formar un paralelogramo, que vendría a ser la forma de este cuadrado. Una vez que yo detecte el paralelogramo, mi punto de inserción, ¿sí?, vendría a ser el punto final de ¿quién? De mi resultante. ¿Ya? Y para eso hay procedimientos que tenemos que verlo ya en la parte práctica. Bien, entonces en el siguiente ejemplo tenemos por ejemplo ahí dos vectores que van al mismo sentido como 6 y 4, entonces lo considero con valor positivo. También le sumo el otro vector que va contrario, pero el contrario va con signo negativo porque va en sentido contrario. Entonces
sería 6 más 4, 10, menos 5, tendría una resultante de 5. ¿Sí? Y predomina la mayor cantidad de módulo, que en este caso sería el de 6 y 4. En el ejemplo 2 tengo dos vectores, ¿sí? Que forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y en este caso lo que yo tengo que hallar es la resultante, como vemos ahí en la gráfica. Tengo que hallar esta resultante, ¿sí? Entonces, para hallar esa resultante yo aplico un teorema, que es el teorema de Pitágoras. En este caso sería la resultante cuadrado, sería igual a los catetos, ¿no? Al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, aplico a cuadrado más b cuadrado. Una vez que aplico ese valor, ubico sus valores, y para A me dicen que vale 3 y para B me están indicando que vale 4. Entonces 3 al cuadrado sería 9, más 4 al cuadrado 16. A eso le saco raíz, recuerda que el 2 de la potencia pasa como raíz de 25 sería 5. Entonces ya tengo una resultante, que vendría a ser el valor de 5. Con esos ejemplos terminamos el día de hoy con la clase de vectores. La próxima sesión estaremos viendo ya la parte práctica a través de ejercicios y casos para que tú puedas también desarrollarlos. Nos vemos hasta una nueva clase, ¿no? Cuídense.